la voluntad de Dios. Ramakrishna Paramahamsa dice: quien llega a conocer que solo es un instrumento en las manos del Señor, no tiene sentimientos egoístas. Es consciente de que solo es una herramienta con la que Dios hace su trabajo. Tal hombre no hace daño a nadie. El veneno del egoísmo ya no está en él. El cuchillo de acero se convierte en un cuchillo de oro cuando toca la piedra filosofal. Aunque la forma de cuchillo sigue estando presente, ya no se usa para cortar. Asimismo, el Jnani retiene una individualidad aparente, pero ninguna actividad nacida de la ignorancia ocurre en ni a través de él. El Señor omnipresente no toma nota del mérito o demérito de nadie. Lo que es siempre perfecto. La luz del Atman queda ocultada por la oscuridad de la ilusión, y así es como los seres humanos son engañados. Este verso destruye firmemente el concepto de un Dios sentado en algún lugar sobre las nubes, mirando y llevando la cuenta detallada de cada pecado y de cada buena acción realizadas por el ser humano, para que el individuo pueda ser premiado o castigado a su debido tiempo. Debe quedar claro que tal concepto está empapado de ignorancia. Tal concepto no puede prevalecer si uno está convencido de que ninguna acción puede ocurrir excepto por la voluntad de Dios. Si aceptamos totalmente la voluntad de Dios, la voluntad personal no puede existir, y, por lo tanto, no puede surgir la cuestión del pecado o del mérito. Este concepto evocará inmediatamente un argumento del tipo: si es la voluntad de Dios que cometa un asesinato, ¿por qué debería ser castigado por ello? La respuesta es asombrosamente simple. No hay ningún tú que sea castigado o recompensado. Ha sido la voluntad de Dios, y el destino de ese organismo humano, que se cometiera el asesinato, también es la voluntad de Dios, y el destino de ese organismo, ser castigado por ese acto. La única voluntad que puede prevalecer en cualquier momento es la voluntad de Dios, y ha de verse que él mismo, el individuo, no es sino un instrumento en manos de Dios. Es cuestión de, o bien una rendición completa a Dios, o un fuerte sentido de elección personal, autoría personal de la acción y responsabilidad personal. Lo uno es conocimiento, lo otro es ignorancia. La comprensión última es: 1. Que solo hay una fuente, pura subjetividad, con cualquier nombre que se conozca. Noúmeno, absoluto, conciencia, energía primordial o, como prefiera llamarla el hombre común, Dios. 2. Que la manifestación fenoménica es una emanación de, o el reflejo de, la fuente una, que consiste en miles de especies de objetos tridimensionales, extendidos en el espacio-tiempo. 3. Que, por lo tanto, el ser humano es una de las especies de objetos tridimensionales, un ser consciente, con los diferentes sentidos a través de los cuales se produce el funcionamiento de la manifestación fenoménica, lo que conocemos como vida. 4. Que la vida, tal como la conocemos, en el funcionamiento de la manifestación, ocurre porque la energía primordial, funcionando a través de los millones de seres humanos, produce por medio de cada uno de ellos, a cada instante, lo que se supone que debe ser producido de acuerdo con la ley cósmica conceptual que ha prevalecido desde el comienzo del tiempo, cuya base el ser humano, el objeto tridimensional, no podría siquiera imaginar, y mucho menos conocer. 5. Que el ser humano es esencialmente un instrumento programado de manera única, genes con ADN único, además del condicionamiento medioambiental que cada ser humano recibe en su casa, en la sociedad, en la escuela, en la iglesia o en el templo, una programación sobre la cual el instrumento humano no puede tener ningún control. 6. Que la base misma de la manifestación fenoménica es la existencia de opuestos interconectados de toda la variedad concebible, empezando con masculino y femenino, bello y feo, bueno y malo, y todo lo demás. 7. Que la base misma de la vida, tal como la conocemos, es la elección por parte del ser humano entre los numerosos opuestos interrelacionados, siendo ser feliz si ocurre la alternativa elegida e infeliz si ocurre la otra alternativa. Por lo tanto, comparar, elegir y juzgar es la causa básica del sufrimiento humano. 8. Que esta comparación y elección no puede ser hecha por el objeto tridimensional y, por tanto, la fuente tuvo que crear un ego a través de la hipnosis divina, un pensamiento que identifica el ego con un organismo cuerpo-mente particular y un nombre, junto con el sentido de autoría personal. 9. Que, por lo tanto, es el ego, un mero pensamiento creado por hipnosis divina, el que hace que el ser humano se considere una entidad independiente que realiza acciones y se siente responsable de dichas acciones. Todo lo que hay son, de hecho, solo objetos tridimensionales.
animales sin ningún intelecto y un animal humano con intelecto. Pero, en cualquier caso, solo un objeto que no puede hacer ninguna acción o elección. Es este ego no existente, una mera identificación con una forma y un nombre particulares, el que se considera a sí mismo el hacedor y, por lo tanto, sufre. 10. Que el sufrimiento del ser humano está totalmente basado en este sentido de ser el autor personal de la acción y de responsabilidad personal, y, por lo tanto, el único modo de eliminar el sufrimiento humano es mediante la retirada total, la aniquilación de la hipnosis de la autoría personal de la acción. 11. Que la base del sufrimiento humano es, por el sentido de autoría personal, una carga de culpabilidad y vergüenza, o de orgullo y arrogancia por sus propias acciones, y una carga adicional de odio y malicia hacia el otro por su acción, que le ha dañado de un modo u otro. 12. Que el único modo de retirar esta carga monstruosa de la mente es ser capaz de aceptar totalmente lo que el Buda expresó de manera tan sucinta y poderosa. Los sucesos ocurren, las acciones son hechas, pero no hay individuo que las haga. 13. Que el único modo de que esto pueda ocurrir, el único modo de que la hipnosis del sentido de volición y actuación personal sea aniquilado, es que eso sea lo que supuestamente tiene que ocurrir de acuerdo con la ley cósmica. Es decir, con la voluntad de Dios. 14. Que lo único que el ser humano puede hacer es investigar detenida y honestamente quién es ese yo que cree ser el agente. La esencia de la comprensión última es ver lo que es como la expresión manifestada de la realidad inmanifestada. Es ver con la totalidad de la mente del momento presente aquí y ahora, sin ningún esfuerzo por hacer que la vida signifique algo para el individuo en términos del futuro. Una vez que el misterio que no es ningún misterio ha sido desvelado, una vez que se toma conciencia del secreto abierto de que todo lo que es unicidad, bien manifestada o inmanifestada, uno retorna a la fuente y permanece donde uno siempre ha estado, sin segundo. En último término se produce la repentina comprensión de que todo lo que es conciencia. De que todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá se debe a la voluntad de Dios, la ley cósmica, y no a los esfuerzos de un yo ficticio. Esta comprensión repentina, debida en sí misma a la voluntad y la gracia de Dios, implica iluminación o despertar. Finalmente, recordemos las divinas palabras de Ramana Maharshi. Es como es. Eso es todo lo que se puede decir.